Buenos días. Doctor, buenos días. ¿Me confirma si pueden ver la pantalla? Sí se puede ver. Perfecto. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy, como habíamos previsto. Es un tema que normalmente debería darse en la primera sesión. Sin embargo, hemos decidido ponerlo el día de hoy. Es un tema muy importante en realidad porque en un momento en el cual estamos con problemas serios de resistencia bacteriana, debemos conocer algunos aspectos básicos de cómo iniciar el tratamiento antibiótico, las combinaciones cuando son necesarias, pero sobre todo cómo evitar el uso de esta medicación también cuando tenemos que, digamos, tomar decisiones de terapéuticas frente a una infección. Cuando es bacteriano, qué antibiótico podemos dar y también otro tipo de entonces, disculpen, es cuándo dar tratamientos en procesos bacterianos y cuándo no darlos en procesos virales. Y eso es un tema que a veces es difícil tomar las decisiones. Y por eso es importante que ustedes sepan cuándo indicar un tratamiento correcto. Entonces, vamos a ver el tema un poco más con detalle. Y importante entonces ver qué tipo de decisiones vamos a tomar para poder hacer un uso correcto de un antimicrobiano. Entonces, ¿cuándo decimos que elegimos bien un antibiótico? Cuando, por ejemplo, yo conozco per se qué tipo de gérmenes atacan al paciente de acuerdo a un proceso infeccioso. Y entonces, más o menos, yo tengo una idea de qué tipo de antibióticos son los que van a utilizarse en este tipo de pacientes. Por ejemplo, voy a plantearles un caso clínico sencillo y ustedes me dicen qué tipo de medicación podrían sugerir de manejo antibiótico. Una paciente mujer de 20 años, sin ninguna comorbilidad, no es diabético, no es gestante, y tiene molestias de disuria, polaquiuria, pero no hay síntomas sistémicos como fiebre, por ejemplo. Esta paciente solamente refiere molestias de una infección urinaria baja, ¿no? Se hace un examen de orina, se encuentra una orina patológica y al examen clínico tiene pues dolor suprapúbico, se le encuentran puntos renodotelares positivos y se cataloga como una infección urinaria de tipo baja o una ITU no complicada, una cistitis en otras palabras. La pregunta para el grupo es, en ese contexto, ¿usarían, por ejemplo, dicloxacilina? ¿Alguien del grupo puede responder esa pregunta? ¿Usarían dicloxacilina en ese tipo de pacientes? Vamos a pedir la opinión de alguien del grupo. ¿Qué opina Renzo Abanto? Sí, doctor, buenos días. Personalmente yo no le daría la dicloxacilina, ¿no? Porque creo que eso va dirigido contra cierto tipo de bacterias y en este caso estas bacterias no causarían la ITU, ¿no? Pablo Acho, ¿qué opinas?
Buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Qué opinan en ese mismo caso clínico? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué opinas, Pedro Almeida? Pedro Almeida, ¿qué opinas? ¿No está presente? Joaquín Angulo, Sí, doctor. Presente. ¿qué opinas, por favor, en ese caso clínico? Es necesario hay que tener en cuenta bien el uso racional de los antimicrobianos. Mm, ¿qué decir? ¿Y usaría clofazimina entonces en ese caso? Joaquín, ¿usaría clofazimina o no? Estoy seguro, doctor. Entiendo, está bien. Es mejor ser sincero. Bien, en realidad, sí es correcto lo que menciona Renzo, porque una infección urinaria básicamente está causado en el 99% por gérmenes gram negativos. Si bien es cierto, hay algunas situaciones especiales, como por ejemplo pacientes que son portadores de sonda vesical permanente, pueden colonizarse con gérmenes gram positivos y causar infecciones urinarias, como por ejemplo Staphylococcus saprophyticus o incluso el mismo Staphylococcus aureus, pero eso es muy poco frecuente. El grueso de pacientes son afectados por gérmenes gram negativos. La dicloxacilina, como ustedes bien saben, es una penicilina, por lo tanto, en ese contexto, sabemos que las penicilinas, como con la que he mencionado, están dirigidas básicamente contra gram positivos. Por lo tanto, dicloxacilina no sería una buena opción de manejo en este contexto de una paciente con cistitis. En cambio, tampoco lo sería en ese paciente que usa sonda vesical permanente porque tanto Staphylococcus saprophyticus como Staphylococcus aureus ahora ya hay una alta tasa de resistencia a la dicloxacilina, entonces tendríamos que ver el perfil de resistencia del antibiograma para tomar la decisión si uso o no dicloxacilina. Pero en este caso, como el que les planteé, definitivamente no debe utilizarse. ¿De acuerdo? Eso es elegir bien un antibiótico. Yo ya tengo dirigido un esquema de antibióticos contra ciertos gérmenes. Obviamente, si esta infección no está causada por esto, yo debo evitar el uso de antibióticos que no tengan eficacia contra este grupo de gérmenes, ¿no? Esa es la idea de elegir bien un antibiótico. En segundo lugar, precio accesible. En realidad, el precio accesible, el precio no debería influir en la toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica sí está pasando con mucha frecuencia. Y les planteo la siguiente situación que se da todos los días. La ceftriaxona, por ejemplo, es una cefalosporina de tercera generación, como ustedes bien saben. Y sin embargo, la ampolla genérica tiene un costo alrededor de 5 soles. En cambio, una acetilcefuroxima de marca, que es de segunda generación, cada cápsula no baja de 12, 13 soles, y son 2 diarios. Entonces,
por el precio, muchos colegas optan por las cefalosporina de tercera generación cuando bien pudieron resolver una infección con una de segunda, incluso a veces con una de primera generación. Y debido al precio, entonces, a veces también cometemos errores de manejo inadecuado debido justamente al tema del precio, ¿no? No debería influir, pero en nuestro país, desgraciadamente, sí afecta bastante el tema del costo. La posología correcta también es muy importante porque el dar mucha dosis o dar muy poca dosis o dar demasiados días o dar muy pocos días, eso genera mutaciones en la bacteria que se defiende contra el antibiótico. Al haber mutaciones, se traduce finalmente en resistencia. Otro ejemplo que veo con mucha frecuencia, o que veía en todo caso antes de la pandemia, cuando estaba en consulta privada, tenían pacientes ya manejados por otros colegas al consultorio y venían con una receta, prefiriendo tener un diagnóstico de celulitis de miembro inferior, y me traían una receta y ellos me decían que no habían encontrado mayor mejoría, o en todo caso una mejoría parcial. La receta decía cetraxona, 1 gramo intramuscular por 3 días. Entonces acá vemos que realmente el medicamento, o sea, la receta en sí tiene 3 errores que no deberíamos cometer en el uso de antibióticos. El primer error es que la cetraxona no está indicado de primera elección para tratar celulitis. Primer dato. Segundo error es que la dosis es subóptima, es muy baja, porque la indicación cuando usamos cetraxona es usar 2 gramos cada 24 horas. Y si hay infección del sistema nervioso central, o sea, una meningitis, se usa 2 gramos cada 12 horas. Pues en ese contexto, ya hay otro error también digamos, en la dosis del medicamento. Y el tercer error es el tema del tiempo muy corto. O sea, ninguna celulitis con 3 días se va a sanar. Y eso es importante, entonces, tener claro. Esa receta de cetraxona 1 gramo cada 24 horas por 3 días, le he visto un montón de recetas en otras indicaciones. No sé dónde sacaron los colegas esa indicación, pero le he visto una receta parecida asociada a dexametasona en bronquitis, en faringitis, en otitis, prácticamente en todas las infecciones respiratorias usan, usan cetraxona a esa dosificación y por 3 días. No sé de dónde sacaron eso porque eso no está escrito en ningún sitio. Una mala práctica que a veces copiamos y entonces estamos haciendo un uso irracional de antibióticos en ese contexto. Y el tiempo necesario, le había mencionado, pues obviamente que tener poco tiempo o mucho tiempo también es un uso irracional. Eso es importante tener claro. Y lo que mencionamos también asociado a la primera parte es el tema de que si yo, por ejemplo, utilizo un antibiótico en un proceso viral, por ejemplo, una faringitis viral, que es muy frecuente en estas temporadas de invierno, entonces si yo indico un antibiótico, lo que voy a hacer es que nuestra propia flora que tenemos habitualmente comensal en el organismo se expone al antibiótico. Y entonces, por un mecanismo de defensa, lo que va a hacer es tratar de generar mutaciones para defenderse del antibiótico. Eso se llama presión selectiva. Y entonces, cuando más adelante algunos de sus gérmenes realmente causen una infección en el organismo y usemos el mismo antibiótico, este ya no va a servir. Entonces, debemos evitar el generar presión selectiva justamente para evitar las mutaciones, porque ese es el principal mecanismo de resistencia de los gérmenes. Hay otros, por supuesto, que vamos a mencionar, pero que principalmente el más severo es el tema de la mutación, porque esos cambios son persistentes y se pasan de generación en generación, de tal manera que la resistencia que una generación de gérmenes ya hizo persiste en las demás generaciones. Y eso es un problema serio porque se traspasan esa resistencia por lo que llamamos transposones u otros mecanismos. Y entonces tenemos gérmenes que están, bueno, digamos, en resistencia permanente y que obligan a cambiar antibióticos más potentes y obviamente llega un momento que ya no hay nada que darles. Por eso la importancia de evitar el uso de antibióticos en procesos virales. Y un ejemplo clásico que se abusó de los antibióticos fue en el tema de COVID, en el cual casi todos los pacientes con COVID en su domicilio en un momento les indicaron cetraxona, acitromicina, claritro, levofloxacino. Incluso he visto
semejante error en algunos colegas que han ido a atender pacientes a domicilio, han indicado meropenem vancomicina. Realmente es un error bastante serio con el problema del uso correcto de antibióticos. Evitar los efectos mínimos es importante porque yo no solamente debo conocer el mecanismo de acción, la dosificación, el metabolismo, sino también debo conocer los efectos secundarios. Entonces, vean que es importante saber esto, puesto que puedo causar más daño que beneficio con el uso de un antibiótico. Otro caso clínico sencillo para ustedes. Paciente varón de 40 años con diagnóstico de miastenia gravis, hospitalizado, está con sonda y se le encuentra que está febril, se le hace un urocultivo y se encuentra Escherichia coli sensible a los aminoglicósidos. La pregunta para ustedes es, ¿usarían en este caso amicacina como tratamiento? ¿Qué opina Alexandra Arbieto? Sí, te escuchamos, Alexandra. ¿Estás conectada, Stephanie Alexandra? Doctor, ¿puedo opinar? ¿Quién habla? El 1H. Pablo Acho. Bien, te escuchamos. Sí, como me dice que tiene resistencia a aminoglicósidos, no sería recomendable usar la amicacina. Bueno, y como ya tenemos un cultivo, podemos hacer la opción, como es un E. coli, podemos hacer una penicilina o una cefalosporina, ¿no? De primera y segunda generación. Se supone que en el cultivo nos ha dado ese resultado. A ver, mencioné que el germen es sensible a los aminoglicósidos. Es sensible, por eso le preguntaba si puedo usar la amicacina. Ya, que lo entendí diferente. O sea, sí se puede usar. Sí, porque me dijo, pensé que era resistente, escuché mal. Ya sí lo usaría, aunque usted plantea que puedo usar penicilina y acabo de decir que no. La penicilina no sería una buena opción en este caso, pero bueno, el tema es que sí usaría amicacina. Perfecto. Sí que, Tiene entonces Nelia Arias. Doctor, sí, opino que sí se podría usar amicacina. Ya. Por último, Ingrid Arquínigo. ¿Usaría amicacina? Doctor, buenos días. Bueno, Bueno, en el caso de la amicacina no estoy tan segura, pero creo que no. Pues, ¿no lo usaría? creo que no, doctor. No estoy tan segura sobre eso. Ajá. Bueno, realmente lo que han opinado que sí lo usarían no sería correcto el uso, a pesar que es un antibiótico que está muy potente dirigido contra gran negativos, uno de los mejores contra infecciones urinarias. Realmente en este contexto que les he mencionado, no deberían utilizarlo porque es un paciente que tiene miastenia gravis. Ustedes revisan su curso de farmacología y no sé qué libro usaron ustedes, yo usé el Goodberg y Gilman en pregrado. Y ahí las letras grandes mencionan los efectos secundarios de los aminoglicósidos, que son clásicamente oto y nefrotoxicidad. Eso ya lo sabemos. Pero cuando revisamos las letras más pequeñitas, habla también de otros efectos menos frecuentes, pero que son también graves, como por ejemplo el bloqueo neuromuscular. Entonces, si el paciente que acabo de mencionar tiene miastenia gravis, obviamente si uso aminoglicósido puedo causar paro respiratorio, justamente por ese bloqueo neuromuscular. Entonces, miren la importancia de saber los efectos secundarios, porque yo le haría más daño que beneficio si uso el antibiótico, a pesar que es un germen sensible el mismo. Ese es otro tema también que ustedes tienen que dominar, conocer los efectos secundarios. Por eso es importante que ustedes conozcan pocos antibióticos, pero conocerlos a profundidad, a tratar de conocer todos
y conocerlos muy poco o muy superficialmente, y entonces van a hacer un uso incorrecto debido a que no están utilizándolo en las indicaciones adecuadas y también conociendo toda la parte farmacológica, incluyendo los efectos secundarios. Entonces es importante que estén repasando constantemente las principales familias de antibióticos que ustedes deben conocer a profundidad y sobre todo los que en un momento prescriban ustedes con más frecuencia. Y entonces por eso nos hacemos la pregunta, pues haré un uso correcto de antibióticos si desconozco la farmacocinética y farmacodinámica del mismo. La respuesta es obvia que no. Debo estar repasando constantemente esta información. Si desconozco los efectos adversos, ¿haré un buen uso? La respuesta es obvia con respecto al caso anterior que acabo de plantearles. El tema del precio, que ya dije que no debería influir, pero impacta bastante en nuestro medio. Y esto es muy importante y eso es imperdonable que ustedes no sepan el mecanismo de acción de un antibiótico. Porque conociendo el mecanismo de acción, incluso yo puedo predecir también la toxicidad. Y eso es muy importante que ustedes sepan claramente, por lo menos les exijo que sepan el mecanismo de acción. ¿Qué opina Caroline Astocóndor? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfas, Caroline? ¿Estás conectada, Caroline? Sí, doctor, estoy conectada. De Perfecto. la sulfa, ¿cierto? ¿Es? Bueno, llega a inhibir en la formación del ADN de la bacteria. Ya. Jocelyn Gastor, ¿qué opinas? La misma pregunta, Jocelyn. Jocelyn, ¿está conectada? Sí, sí, no estaba fallando, estaba ampliando mi audio. El mecanismo de la sulfa, sí, es la inhibición de la síntesis del ADN bacteriano. Más que nada debido a su toxicidad, ¿no? Que va a ser resistente. Vean como un antibiótico tan antiguo como las sulfas, es casi tan antiguo como las penicilinas, no conocemos el mecanismo de acción. Los antibióticos que afectan el ADN bacteriano son las quinolonas y las rifamicinas, como la rifampicina, por ejemplo, pero no las sulfas. Antibióticos lo usamos desde muchos años atrás, que se sigue usando también en algunas indicaciones específicas. No conocemos cómo funciona. Y no es suficiente con que alguien me diga es un antifolato o bloquee la síntesis de ácido fólico. Eso lo puede responder cualquiera. Ustedes como médicos tienen que revisar su libro de farmacología y decirme toda la reacción completa. Entonces una respuesta correcta sería que son fármacos análogos estructurales, por lo tanto son antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico que utiliza la bacteria para la síntesis de ácido fólico. Y eso van a tener que hablar también del mecanismo químico en el cual pues inhiben la reducción de tetrahidrofolato. Eso lo van a ver ustedes en su libro. Y entonces ese es el mecanismo correcto de las sulfas. Y finalmente pues al inhibir el ácido fólico, pues obviamente si tengo un paciente que tiene anemia perniciosa o megaloblástica, tiene deficiencia de ácido fólico, pues obviamente no le voy a dar sulfas porque puede empeorar su situación o su condición. Entonces, sabiendo el mecanismo de acción, miren cómo yo puedo también ver la toxicidad y evitar su uso en algún grupo de pacientes. Por eso es imperdonable que no sepan el mecanismo de acción. Así que en esta rotación, al final del mismo, tienen que tener por lo menos claro cuáles son los mecanismos de acción de los principales antibióticos conocidos. De lo contrario, no esperemos utilizar nuevos antibióticos si no conozco los antiguos. Eso es imperdonable, así que repasen por favor su libro de farmacología. Y entonces, el tema de las alternativas también, porque sucede que a veces yo hago un diagnóstico correcto, reviso mi libro, mis guías y encuentro el tratamiento adecuado o el tratamiento de primera elección, pero sucede tres cosas a veces. El precio es muy alto
no se puede comprar. 2, de repente el paciente es alérgico o tiene intolerancia a ese fármaco. O 3, sencillamente no está disponible en el país. Entonces yo tengo que tener la capacidad de sugerir alguna alternativa al manejo del tratamiento de elección en este contexto. Por eso la importancia entonces de saber también ese tipo de situaciones. Vamos a hacer una pregunta a Adriana Bendaño. ¿Se encuentra conectada? Sí, doctor. Perfecto. ¿Usted me puede decir cuál es el tratamiento de elección de la toxoplasmosis? ¿Qué fármacos se usan como primera elección? Ah, la sulfadiacina. No sé si estoy en Ya, lo correcto. sí, esa es una de ellas. Exacto. ¿Y otra droga? No, no, doctor, no recuerdo. Perfecto. Bien, la combinación de pirimetamina más sulfadiazina es uno de los tratamientos de primera elección en toxoplasma. Lamentablemente, ninguna de las dos drogas está disponible en el país. En algún momento, cuando había bastante malaria falciparum en el norte del país, este grupo de parásitos, de evoparásitos, era sensible a Fansidar. Fansidar era un medicamento que combinaba dos fármacos, la pirimetamina más la sulfadoxina. Lamentablemente, sulfadoxina es una de las sulfas que no tiene eficacia contra toxoplasma. En cambio, la sulfadiazina, como mencionó su compañera, definitivamente sí tiene indicación, pero en combinación con pirimetamina. Entonces, realmente, ¿qué hacemos si no es sensible a la sulfadoxina, el Fansidar, no hay sulfadiazina? Entonces debemos buscar otra sulfa que sí sea eficaz. Y se encontró que el sulfametoxazol, que en nuestro medio viene combinado con trimethoprim, sí es eficaz y por lo tanto usamos ahora como alternativa eficaz la combinación del codrimoxazol, que es la combinación de lo que mencioné, asociado a clindamicina, y nos va muy bien, nos va a dar una tasa de respuesta de eficacia bastante cercanas al tratamiento de elección. Por lo tanto, es importante conocer estas situaciones. También tenemos, por ejemplo, otros ejemplos, en el caso de estrongiloidiosis, se ha visto o por años se planteó que el tratamiento de elección sea el tiabendazol. Sin embargo, tampoco está disponible en el país y por eso que en nuestro medio usamos la ivermectina, que va muy bien en ese caso. Y la ivermectina sí funciona en ese tipo de parásitos y no funciona en COVID como se pensó en algún momento. Pues como ven, habría más ejemplos que podemos detallar, pero básicamente es conocer las alternativas en esas situaciones. Ya se ha mencionado porque debemos evitar el uso pues, de antibióticos, sobre todo, por ejemplo, en veterinaria, ¿sí? En avicultura, etcétera, porque realmente ese tipo de uso genera pues, consecuencias ecológicas, generan mutaciones, generan presión selectiva y eso va a originar finalmente resistencia y puede llegar al ser humano. Y esto es lo más importante para mí. Todo es importante, pero esto es básico, el tema de hacer un razonamiento diagnóstico correcto. Si mi diagnóstico está mal, por supuesto que el manejo también lo será. Y entonces necesito hacer un diagnóstico adecuado. Y les planteo otro caso clínico sencillo. Es un paciente varón de 25 años, tipo enfermedad 4 días, caracterizado por tos seca, congestión nasal, fiebre y odinofagia. Y al examen clínico le encuentran una faringe congestiva. Así de simple. 4 días, aparentemente una infección respiratoria alta. Pregunta para Analí Avendaño. ¿Qué antibiótico indica en ese caso, Analí? Doctor, buenos días. Buenos días, Analí. ¿Qué opina? ¿Qué antibiótico prescribe en ese caso?
Ah, doctor, no sabría decirle, no recuerdo. ¿Correcto? Es mejor no aventurarse si no estamos seguros. Renzo Abanto, ¿qué opinas? Sí, doctor. Bueno, no, a lo mejor no quiero arriesgarme y dar un error. No sabría qué decirle, doctor. Ya, Pablo Hacho. Yo opino que sería, bueno, una infección por un gran positivo, entonces le recetaría una penicilina. Ya. Se encuentra Pedro Almeida, que ahora no respondió. ¿Está presente? Sí, doctor, estoy presente. Bien, Pedro. ¿Qué opinas? ¿Qué antibiótico prescribes en ese caso clínico sencillo? Concuerdo con mi compañero ¿No? Hacho. Concuerdo con mi compañero Hacho. Nacho. Sí. Ya. Miren, ustedes deben recordar que el 80% de infecciones respiratorias altas son de etiología viral. Solamente un 20%, a lo mucho, son bacterianos. Y entonces los síntomas clínicos son muy similares, o sea, ambos dan fiebre, adenofagia, tos, pero una característica importante de las infecciones bacterianas es que cuando uno examina la faringe encuentra pues granulomas, encuentra unas manchas blancas ahí que son realmente presencia de acumulación de gérmenes y de glóbulos blancos que se están combatiendo diariamente y forman esas secreciones. Entonces uno encuentra pus en la garganta generalmente cuando son bacterianos. En el caso clínico que he mencionado, solamente encontramos eritema o congestión de la faringe, que se pueden ver también. De hecho, se ven con más frecuencia en procesos virales. Entonces, este caso es clásico de un proceso de una faringitis viral. Y entonces, obviamente, al ser viral, no debemos dar antibióticos. Y si hubiese habido presencia de granulomas como lo estoy mencionando, entonces sí, estaríamos de acuerdo con los dos compañeros de que las penicilinas serían la primera elección, puesto que ese tipo de faringitis son causados generalmente por estreptococos que son sensibles a las penicilinas y sería suficiente con estas. Hay muchos colegas que encuentran pues pus en la garganta y como ven que es bacteriano, indican cetraxona, indican amoxiclavulánico, indican moxifloxacino, cuando realmente es un exceso de utilizar esos fármacos porque muy bien responden con una simple penicilina. Entonces es importante saber el diagnóstico correcto para poder hacer el tratamiento correcto. Eso es importante. Entonces, para hacer un uso correcto de antibióticos, yo debo saber farmacología y eso es obvio. Así que vamos a recordar algunos conceptos importantes de farmacología. Pregunta para Joaquín Angulo. ¿Qué es el MIC? Y no me diga la definición de la letra porque está acá justamente escrito, sino ¿qué entiende usted por MIC, Joaquín? Cuéntenos. Entiendo acá. Bueno, supongo que bueno, lo que entiendo ya, tal vez esté mal. Eh, una concentración de la concentración mínima. Bueno, es la cantidad de antibiótico, ¿no? La cantidad, la concentración en la cual va a tener una actividad, ¿no? Tal vez bacteriostática, etcétera, ¿no? Que va a inhibir ya a los microorganismos, ¿no? Lo que entiendo, pero tal vez equivocado. Tengo que volver a leer esta parte. Ya. Stephanie Arbietos, ¿estás conectada? Sí, doctor, buenos días. Presente. Bien. La misma pregunta, Stephanie. ¿Qué es el MIC para ti? Bueno, es la concentración que el paciente va a recibir mínimamente del antibiótico para que este no cause resistencia. No entiendo. Ya no tenemos claro el concepto. Y lo vamos a recordar porque esto ya lo saben. Esto lo han visto en farmacología, pero vamos a recordar. Y con este gráfico vamos a entenderlo mejor. Estos son tubos de ensayo, el cual tienen todos un mismo medio de cultivo. Todos tienen la misma cantidad de un mismo medio de cultivo.
Y a todos los tubos les voy a inocular la misma cantidad de unidades formadoras de colonia de un mismo germen. Todos tienen la misma cantidad del mismo germen. ¿Sí? Y este primer tubo de la derecha, porque a todo le voy a aplicar antibióticos a diferentes concentraciones, pero este primer tubo no le voy a aplicar antibióticos porque ese va a ser el control. A partir del segundo tubo hacia la izquierda, voy a ir aplicando antibióticos en concentración que ven ustedes va aumentando en progresión geométrica. ¿De acuerdo? Los tubos que se ven acá como granulados es donde hay crecimiento bacteriano y los tubos que se ven lisos son los que ya no hay crecimiento bacteriano. Entonces vean ustedes cómo el primer tubo que ya no crece, eso viene a ser el MIC. ¿Por qué? Porque es la mínima concentración de un antibiótico expresado en microgramos por mililitro, los cuales inhiben el crecimiento de un germen hasta el 99%. ¿Ven? Eso es el MIC. Y entonces, algo que debe quedar claro es que a menor MIC, el germen es más sensible al antibiótico y a mayor MIC es más resistente. Eso ténganlo claro. Porque ahora los antibiogramas que le reporten tienen la obligación de exigir que vengan con el MIC respectivo. Ya no es suficiente que nos reporten como resistente, intermedio o sensible, porque realmente ahí tenemos que entender claramente el tema del MIC. Por ejemplo, si me reporta como intermedio, pero el MIC sale en 4, que está muy cercano entre sensible y resistente, entonces, si yo aumento la dosis, la concentración de la droga, puedo romper esa resistencia y volverlo sensible. Pero si el MIC me lo reporta como 64 o más, obviamente que así le dé 100 veces la dosis, no podrá romper la resistencia y es inútil que use ese antibiótico. Es el primer uso del MIC, ¿para qué me sirve? Y en segundo lugar, si yo veo el antibiograma y veo que hay 2 o hasta 3 antibióticos que salen sensibles, entonces yo debo elegir el que tenga el menor MIC porque va a ser más sensible. Y además debo buscar cuál de esos 2 o 3 antibióticos eficaces son bactericidas, que es lo ideal, y de preferencia evitar los bacteriostáticos. Más adelante vamos a entender por qué. Entonces, eso es la importancia de conocer el MIC en la práctica diaria. Otro contexto, otra definición farmacológica es el área bajo la curva, que está acá en sus siglas en inglés como AUC, pero se traduce en área bajo la curva. Entonces, ¿qué opinas en ese contexto, Nelia Arias? ¿Cuál es la definición de área bajo la curva? ¿Qué entiendes por área bajo la curva, Nelia? Doctor, bien, el espacio de tiempo en el cual la concentración puede hacer un efecto, ¿no? Miren, esto en realidad, el área bajo la curva es una relación logarítmica entre la concentración de una droga en un tiempo determinado. Entonces, miren acá cómo se entiende eso. Aquí en el punto 0 doy un antibiótico y este a nivel sanguíneo va a llegar a elevarse hasta una concentración máxima y luego de ello, por su metabolismo hepático, renal o el que fuere, empieza a bajar progresivamente la concentración hasta llegar a 0 si es que no recibe otra dosis. Pero cuando va subiendo su concentración, en un momento pasan por el MIC. Miren que está en rojo acá. Pasa por la concentración mínima inhibitoria. Cuando llega a este nivel de antibiótico en sangre, ya llegó al MIC, donde aquí ya empieza a inhibir el crecimiento de gérmenes. Pero este va a llegar a una concentración máxima. Entonces, esto que está entre la concentración máxima y por encima del MIC, esto es el área bajo la curva. Y se entiende que mientras más tiempo tenga la concentración de un antibiótico a estos niveles, tengo más posibilidades de que el paciente pueda combatir la infección y entonces se pueda sanar. Pero si yo doy dosis subóptimas, doy posologías incorrectas y alcanzo concentraciones por debajo del MIC, aquí va a haber mutaciones y por lo tanto va a haber resistencia. Y esa es la importancia de tener concentraciones altas en la sangre para asegurar la eficacia. Recordar, doctores, que la resistencia es un proceso dinámico, no es estático. Significa que yo tengo mi
cultivo que sale un germen determinado, tengo su antibiograma que sale sensible, el antibiótico que indico, entonces yo digo, sí, le doy tratamiento de 7 días y el paciente se va a sanar. Sin embargo, como di una dosis subóptima, dimos posologías incorrectas y no alcanzamos concentraciones por encima del MIC, el paciente o el germen hizo mutaciones, empeoró el paciente y finalmente fallece. Y usted se pregunta qué pasó si indiqué el antibiótico correcto contra el germen que se había aislado, pero no tuvieron la precaución de conocer cuál es la dosificación más adecuada y entonces generaron resistencia durante el tratamiento y esto finalmente llegó a causar el problema de la muerte del paciente. Eso es muy importante que ustedes tengan claro cómo utilizar correctamente el antibiótico, conociendo farmacología, por supuesto. Porque lamentablemente ya no es suficiente que la concentración llegue por encima del MIC. Miren este otro ejemplo. Acá el MIC viene, esta primera línea punteada es el MIC. Y a pesar que yo le dé concentraciones por encima del MIC antes de esta segunda línea punteada, esta área se llama ventana de selección de mutaciones. ¿Qué significa esto? Que en esta concentración, a pesar que está por encima del MIC, todavía tengo problemas de posibilidad de mutaciones o resistencia. Perdón, tengo una llamada urgente. Perdón, un minuto. Bien, disculpen, tengo una llamada del Ministerio de Salud.
Ya, entonces le decía que no es suficiente que yo logre concentraciones por encima del MIC, porque a pesar que estoy en esta área que está por encima del mismo, aún así aquí hay riesgo de que haya mutaciones si uso inadecuadamente el antibiótico. Por eso ahora se prefiere que se alcancen concentraciones por encima de esta segunda línea y por debajo de la concentración máxima en esta zona de una forma de campana o de pico, donde aquí la concentración hace que sea muy difícil que el germen mute y por lo tanto que haga resistencia. Por eso a esta área se le llama concentración de prevención de mutaciones. Eso es importante entonces que ustedes conozcan claramente cuándo utilizar esas definiciones. Por eso, no se sorprendan, han visto algunos cambios en la posología de antibióticos. Pues ahora algunos colegas sugieren el tema de una dosis de ataque inicial más alta de lo habitual, otros sugieren aumentar la dosis habitual, otros sugieren usar infusión continua. Todas esas estrategias están basadas justamente en esto, porque la idea es alcanzar mayores concentraciones rápidamente y mantenerlas así elevadas para evitar el tema de las mutaciones. Por supuesto, es un concepto teórico porque cada paciente es diferente. Recuerden que la concentración en la sangre va a depender del metabolismo hepático, o sea, la función hepática, la función renal, el porcentaje de proteínas séricas, una serie de efectos, el peso total del paciente, el peso seco. O sea, realmente son varias, digamos, constantes, perdón, variables que se tienen que tener en un paciente para tomar la decisión correcta de la dosificación. Entonces, realmente eso varía. Perdón, el doctor Ramírez me está timbrando, perdón. Sí, doctor Ramírez, dígame. Claro, sí, estoy justo ahorita en la presentación. Sí, sí, estoy a unos 15, 20 minutos de terminar. Ya yo todo se preocupe, yo le digo. Correcto. Ya, perfecto, perfecto. No, yo aviso. Ya nos vemos. Hasta luego. Ya. Bueno, después hay un mensaje para la delegada. Entonces le decía que rápidamente debemos llegar a concentraciones por encima del MID para lograr, por encima, perdón, de esta área de selección de mutaciones hasta el área de prevención de mutaciones para evitar justamente la resistencia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, doctores, en el tema de farmacología. También hay otra definición que deben ustedes saber, que hay drogas tiempo dependiente y otra concentración dependiente. Tiempo dependiente cuando vemos acá que tenemos un pico de concentración de una droga y este rápidamente baja su concentración y requiere una dosis rápidamente para lograr concentraciones por encima del MIC. Esos son los tiempos dependientes. En cambio, hay otras que son concentración dependiente, que solamente con una o dos dosis al día logramos concentraciones más o menos constantes por encima del MIC y son antibióticos diferentes que debemos conocer. Entonces, hay otra definición también que deben saber, que es el PAE, con la sigla del efecto post-antibiótico. Entonces, es importante ver ese tema. Joaquín Angulo, ¿qué es el efecto post-antibiótico? ¿Qué entiendes por eso o recuerdas de tu clase de farmacología? Sí, doctor, ¿me Hola. escucha? Sí, Sí, ahora sí. efecto post-antibiótico como es el retraso en el crecimiento bacteriano, ¿no? Bueno, después de una, o sea, cuando se le da el antibiótico, a veces quizás demore un poco, ¿no? La inhibición, ¿no? El efecto del antibiótico quizás, ¿no? No sé, más o menos. Ya tampoco lo tenemos claro. Miren, ustedes saben que todo medicamento en sí, no solamente antibióticos, no cualquier fármaco que entra al organismo, va a llegar un tiempo en el cual su concentración baje a la mitad por su efecto, por su metabolismo hepático o renal. Entonces, eso se llama tiempo de vida media, cuando la concentración de una droga baja al 50%. ¿Qué sucede con algunos antibióticos? Que se ha visto que a pesar que su concentración ya haya bajado a la mitad, al 50%, siguen ejerciendo el efecto bactericida o bacteriostático que empezaron al inicio de la dosificación. Entonces, muchos aprovechan
muchos aprovechan el tema de justamente ese efecto, porque a pesar de que ya bajó la mitad la concentración y en ese contexto el paciente necesita una nueva dosis, pero como todavía sigue actuando el antibiótico, entonces evitamos dar una dosificación adicional. Se aprovecha esa condición. Y eso se llama efecto postantibiótico. ¿Sí? Algunos tienen efecto muy prolongado, otros tienen efecto muy corto o incluso ninguno, y hay que saber qué antibiótico se debe aprovechar esa situación. Ejemplos, aquí ya que hablamos de los aminoglicósidos, la micacina tiene un tiempo de vida media alrededor de 12 horas. Y por lo tanto, la dosificación habitual que se indicaba era 500 miligramos cada 12 horas. Perdón. Pero se sabe ahora que, como tiene un efecto postantibiótico prolongado, nosotros indicamos 1 gramo cada 24. Y en ese contexto, el 1 gramo cada 24 sigue siendo eficaz y además, teóricamente, si yo expongo al paciente a un solo pico diario en lugar de 2, también se vuelve menos tóxico, menos efectos secundarios. Y entonces, esa es la explicación por qué ahora la micacina se da 1 gramo cada 24, a pesar que su tiempo de vida media sea solo de 12 horas. Otro ejemplo con los glicopéptidos, la vancomicina es tiempo dependiente, de tal manera que debe estar, según su indicación, es 500 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, como también tienen efecto postantibiótico prolongado, usamos 1 gramo cada 12 horas. Ahora se sugiere dar una dosis de ataque inicial de 1.5 a 2 gramos y luego se da 1 gramo cada 12. Y también ya se está planteando el uso de infusión continua. Pero básicamente esta es la explicación de por qué el tema de debe indicar 1 gramo cada 12 y no 500 cada 6, justamente porque se aprovecha este efecto postantibiótico prolongado. Pero esto no se puede aplicar en todas las situaciones. Por ejemplo, las penicilinas tienen muy poco efecto postantibiótico o ninguno, por eso que la ampicilina, la penicilina G sódica, se usa cada 4 o cada 6 horas. Cada 8, cada 12 no sirve. Por eso deben también tener claro qué antibióticos tienen este efecto y quiénes no, para poder usar una dosificación correcta. Y entonces es importante saber pues el tema de la indicación adecuada. Vean que en el tiempo hay una lucha constante de evolución de las especies, donde yo uso más antibióticos y cuando lo uso mal, hago que el germen haga resistencia por mutaciones y pierdo pues la batalla contra los mismos. De hecho, ya hemos perdido la guerra contra los gram negativos, ya no hay muchas alternativas de uso de antibióticos en los gérmenes resistentes y estamos camino a perderla también contra los gram positivos. Es un problema bastante serio, a tal punto que la OMS había pronosticado que para el 2050 la primera causa de muerte va a ser la muerte por gérmenes multiresistentes. Se va a sobrepasar la muerte causada por enfermedades cardiovasculares y por problemas oncológicos. Debido al tema de la pandemia, donde hemos abusado extremadamente de antibióticos, probablemente ese pronóstico 2050 se pueda dar antes. Por eso es importante ahora de evitar el exceso de uso de antibióticos y cuando se usen deben utilizarse correctamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos al tema de que en el tiempo han ido apareciendo algunos gérmenes resistentes y eso se ha confirmado, pues que fue básicamente por el tema del uso incorrecto de antibióticos. Por ejemplo, el neumococo, hasta años atrás, la neumonía por neumococo eran muy sensibles a penicilinas y respondían rápidamente. Actualmente hay una alta resistencia que ya no son de primera elección, las penicilinas. Apareció MARSA, el estafilococo meticilin resistente, que ya hace que se inactive la dicloxacilina, la oxacilina, la meticilina. No sirven cuando aparece MARSA. Las pseudomonas aeruginosa, prácticamente en todas las UCI de Lima, todas las pseudomonas son resistentes a los carbapenems. Mala noticia, en gram negativos. Están apareciendo enterobacteriáceas multiresistentes, como por ejemplo E. coli, Klebsiella, Proteus, y entonces esto está haciendo que haya problemas graves de resistencia a nivel hospitalario.
Enterococos, definitivamente resistente a vancomicina, sobre todo el tema de Enterococcus faecium, un poco menos Enterococcus fecalis, pero igual es importante tener claro esa situación de resistencia. ¿Y cómo incrementamos la resistencia a los antimicrobianos? Cuando usamos incorrectamente, y lo usamos, por ejemplo, en veterinaria en forma imprudente, cuando hacemos prescripciones médicas inadecuadas, por ejemplo, el tema de dosis incorrectas, tiempos muy cortos, tiempos muy prolongados, dosis subóptima, etcétera. Todo eso son prescripciones inadecuadas. Cuando indicamos antibióticos en procesos virales, es una prescripción inadecuada. Y también otro problema, porque muchos pacientes se automedican, van a la farmacia y les venden productos sin receta médica. También son problemas que aumentan la resistencia. ¿Cómo controlar la resistencia? Vemos prevención de infecciones cuando se puede, cuando no se logran, se deben controlar, y esto ya hay comités en los hospitales que se encargan de eso. Pero a nivel del prescriptor de antibióticos, tenemos que tener claro que debe haber un uso correcto de los mismos. Debemos controlar el uso justamente por este tema de la resistencia. Entonces, para eso existe el PROA, que es un programa de control de uso de antibióticos, que resumiéndolo, es un grupo, es un comité que está liderado generalmente por un infectólogo y un equipo, los cuales lo que hacen es elegir un listado de antibióticos de reserva, que finalmente son los gérmenes, los antibióticos que tienen que ser vigilados, que tienen que usarse correctamente, en forma, digamos, adecuada. Y entonces, si un servicio quiere usar esos antibióticos, debe solicitar la autorización del comité, y este comité lo que va a hacer es básicamente evaluar el caso, y si cree que es correcto el uso, autoriza y continúa el manejo, y si no está de acuerdo, sugiere una alternativa. Porque estos grupos de antimicrobianos de reserva tienen que ser los más caros, los de mayor potencia, los que pueden aumentar la mortalidad cuando no se usan correctamente. Entonces deben tener un uso restringido. Y esto es un ejemplo, no les digo que esto se aplique en los hospitales, es un ejemplo de un grupo de antibióticos de reserva que yo debo vigilar. Estos son los servicios que más frecuentemente prescriben antibióticos, un ejemplo, pero más o menos se mantiene la proporción en los hospitales así. Y estas son las indicaciones de antibióticos más frecuentes. Y aquí a veces hay errores, por ejemplo, muchos pacientes llegan a emergencia con tos productiva, con fiebre, con dolor torácico, le toman una placa, encuentran una mancha, un infiltrado ahí, y entonces el paciente dice lo catalogan como NAC, neumonía asociada a la comunidad. Va al piso con cetraxona, claritromicina, generalmente es esa combinación, y cuando llega al piso le hacemos una vaciloscopía y tiene BK3 cruces. Era una tuberculosis, nunca fue neumonía, pero fue catalogado como neumonía aquí en la comunidad. Igual con la citus, pasa que el paciente, por ejemplo, llega a un politraumatizado de emergencia, le hacen un examen de orina que le piden a todos los pacientes en emergencia, y entonces sale una orina patológica. El paciente nunca tuvo síntomas urinarios, vino por un proceso de traumatismo, y sin embargo, dicen una ITU y ya viene con cetraxona al piso, cuando el paciente nunca tuvo síntomas. Por si acaso, la bacteriuria asintomática no se trata, solamente se trata si es una gestante o es un paciente que va a ser, digamos, programado para un procedimiento invasivo de tipo urológico, como por ejemplo una cistoscopía. Solo en ese caso se debe tratar la bacteriuria asintomática. En los demás casos no se trata. Este es el ejemplo de los antibióticos más usados. En el Hipólito Unánime les puedo asegurar que es meropenem, vancomicina y colistina, y también ahora se ha agregado piperacilina tazobactam, pero eso lo más probable que sea lo más común en todos los hospitales de Lima y tal vez de provincia. Entonces el programa, cuando funciona, se ha visto que tiene un impacto muy positivo en ahorro de recursos para el hospital, porque se evita usar antibióticos costosos, que además quieren utilizarlo por varios días, 10 a 14 días, algunos 21 días, y eso aumenta la estancia hospitalaria y aumenta el costo también del tema del manejo. Por eso la importancia de que tengamos que estar constantemente utilizando estos esquemas, estos programas, porque se han visto que sí tienen impacto positivo en el tema de la economía de un hospital. Eso es lo importante. Entonces, cuando usamos malos antibióticos en emergencia, cuando el paciente llega con fiebre, siempre decimos que es infección y no siempre es así.
los procesos oncológicos, las enfermedades reumáticas producen fiebre y no siempre es infección. O el paciente llega séptico y justifica antibióticos empíricos, sí, están indicados. Sin embargo, deben tomar cultivos previamente para poder saber si el antibiótico que indiqué fue el correcto y qué germen fue el que traté. Pero si no le tomo cultivos, nunca sabré eso. Algunos colegas combinan antibióticos, pero lo combinan mal. Eso vamos a ver en la última parte de esta presentación. El tema del uso excesivo, el tiempo muy corto, no cambiar, no rotar oportunamente antibióticos, dosis subóptimas. Todo esto es uso inadecuado de antimicrobianos. Y hay muchos ejemplos. Acetacima, por ejemplo, ya casi no le usamos porque es altamente resistente. Últimamente llegó la combinación de acetacima con un nuevo inhibidor de beta-lactamasa como es el avibactam. Y esa combinación de alguna manera ha aumentado un poco la potencia y también la eficacia con algunos gérmenes resistentes, pero no en todos los casos. Pero es importante en lo siguiente, que una bacteria definitivamente ya conoce la acetacima y a pesar que ahora venga combinada con algo más, es cuestión de tiempo para que esta haga resistente porque ya la conoce. Por eso le digo que no es solución el que aparezcan nuevos miembros de un antibiótico, sino que además, perdón, entonces es importante porque es cuestión de tiempo para que la acetacima también se haga resistente a pesar de esa combinación con nuevos inhibidores de beta-lactamasa. Vancomicina también se usa a veces en forma irracional. Ojo, vancomicina solamente debe ser indicado en presencia de MRSA, no indicarla en otra situación. Y a veces se ha llegado al extremo de que cuando se acaba la oxacilina, la reemplazamos por vancomicina como si fuese similares. Y obviamente este debe ser un medicamento restringido que solamente se use cuando realmente hay presencia de MRSA o hay una alta sospecha del mismo. De lo contrario, no utilizarlo, por favor. Igual con meropenem, con imipenem también sucede lo mismo, se usa excesivamente. La cetraxona, ya les dije, no se usa en celulitis y sin embargo muchos colegas siguen prescribiéndolo en forma privada, ¿de acuerdo? La ciprofloxacino, no usarlo en todas las molestias urinarias, en todas las diarreas, muchos indican ciprofloxacino. Actualmente alta resistencia, ya en celulitis ya tampoco se usa una alta resistencia. En pie diabético ya no sirve, ojo, ya se mostró con estudios locales que ciprofloxacino, clindamicina ya no sirve para pie diabético, no utilizarlo. Vean cómo ha variado la resistencia por el uso inadecuado de antibióticos. Entonces pasamos a la última parte del tema de las combinaciones, pero sin embargo, no puedo hablar de ese tema si ustedes desconocen los mecanismos de acción. Como ya le he comprobado, no saben cómo actúan las sulfas. Miren, los antibióticos bactericidas son aquellos que atacan la pared celular. Ellos son las penicilinas, cefaloporinas, carbapenem, glicopéptidos y polimixinas. Y los que atacan el ADN bacteriano son las quinolonas y las rifamicinas. Entonces, acuérdense, esos mecanismos de acción son bactericidas generalmente. Y los que inhiben la síntesis de proteínas en la subunidad 30 o 50S ribosoma bacteriano, como las lincomicinas, macróleo, tetraciclina, cloranfenicol, oxazolidinonas, estreptograminas, todos estos son mecanismos de acción generalmente bacteriostáticos. Los que inhiben metabolitos como el ácido fólico, las sulfas, también son bacteriostáticos. Solo hay una excepción a esto, son los aminoglicósidos. Si recuerdan, la aminoglicósido, el mecanismo de acción es inhibición de la subunidad 30S ribosoma bacteriano. Por ese mecanismo de acción debería estar en esta columna de bacteriostáticos, pero este es in vitro, pero in vivo se ha visto que los aminoglicósidos son bactericidas y por lo tanto deben estar en esta otra columna. ¿Sí? Es la única excepción. Acuérdense de eso. No memoricen esto porque se olvidan. Entonces, si ustedes recuerdan los mecanismos de acción, esto nunca se van a olvidar. Y hay antibióticos que queremos utilizar, pues ni siquiera conocemos cómo actúa la sulfa y quiero saber usar otros antibióticos. Un error. Y hay unos que no han llegado ni siquiera a nuestros medios, como la dactomicina, sin embargo ya es antiguo. Fue aprobada el año 2013 en Estados Unidos por la FDA. Vean entonces que realmente no son tan nuevos como uno piensa.
Pero sí han llegado otros que sí son más nuevos, como el doripenem, que es un nuevo carbapenem, neoglicopéptidos como dalba, tela o oritabancina, ¿sí? Cefalosporina de quinta generación como sectobiprol y sectarolina. Sin embargo, ninguno de estos antibióticos aseguran que logramos, digamos, controlar los gérmenes resistentes. Porque nuevamente, insisto, son miembros de familias ya conocidas y es cuestión de tiempo para que las bacterias que ya tienen algunas mutaciones hagan otras más y hagan resistente también a estos antibióticos. Es un panorama sombrío realmente por el hecho de que esa resistencia va a llegar quizá antes que lleguemos a usar el medicamento en el país, ya sean resistentes a nivel mundial. Eso es un problema bastante grave, porque hay muchos gérmenes resistentes, no solamente Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Cytomicus baumannii, Pseudomonas, Enterobacter. No es suficiente porque aparecieron más. Por ejemplo, Proteus, altamente resistente. Por ejemplo, Stenotrophomonas maltophilia, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando hacemos combinación de antibióticos, tiene un paciente gravemente enfermo, está en shock séptico, se sospecha que tenga una infección polimicrobiana, entonces yo combino antibióticos. Y básicamente se combinan por tres motivos: para aumentar el espectro de acción, es decir, para que podamos cubrir la mayor cantidad de gérmenes posibles; por sinergismo, cuando queremos que un antibiótico potencie al otro, y eso no se sucede en todos los casos, por supuesto. Hay antibióticos que sí tienen sinergismo, otros que no. Y por último, para prevenir resistencia, porque es algo lógico. Si yo tengo un germen y lo ataco con dos antibióticos de diferentes mecanismos de acción, entonces tendrá menos chance de mutar y por lo tanto de hacerse resistente. Por eso también se combinan muchas veces. Y entonces, ¿cómo combinarlos? Idealmente deben combinar dos bactericidas. Si tiene un paciente en shock séptico y además es inmunosuprimido, por supuesto que debe usar bactericidas y no bacteriostáticos, porque van a ir mal en su terapia. ¿Y cuáles son bactericidas? Ustedes ya lo van a saber cuando sepan todos los mecanismos de acción que ya hablé al principio. Pero a veces, por ejemplo, una combinación recomendada es un beta-lactámico con un aminoglicósido. Ya le explicamos que el aminoglicósido es bactericida, y entonces es una combinación ideal. De repente el paciente tiene insuficiencia renal, entonces el bactericida no se puede usar. En este caso, el aminoglicósido no se puede utilizar. Y entonces una alternativa es esta combinación bactericida más bacteriostático. Es recomendable, aunque no es lo ideal, pero se puede utilizar. Solo con la siguiente salvedad: recordad que el bactericida actúa cuando las bacterias se están multiplicando activamente. Ahí empieza a matar bacterias cuando se multiplican. El bacteriostático, en cambio, adormece a la bacteria para que el sistema inmune complete el trabajo. Pero si yo doy primero el bacteriostático y adormezco a la bacteria y no se multiplica, entonces el bactericida tampoco va a actuar. Por ese motivo, primero se da el bactericida y luego el bacteriostático, en ese orden y nunca al revés. Por lo que nunca se debe dar es bacteriostático más bacteriostático, porque si es un paciente en shock séptico que además está con problemas de inmunosupresión, el paciente no va a mejorar, el paciente va a morir y usted va a tener un problema legal serio por el uso de estos antibióticos en forma incorrecta. Nunca hagan combinaciones de este tipo, ¿sí? Bien, creo que esa es la última diapositiva y por favor pasamos ahora a la ronda de preguntas, si las hubiese, para poderlas aclarar en este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? Nelia, me parece que hay solo 10 personas en el grupo. ¿A quién ha faltado el día de hoy? Sí, ¿Quién ha faltado? Pedro Almeida. Perfecto. Bien, ya lo tengo anotado. Bien, entonces, haga una pregunta, por favor, la presentación. Nos he dejado en shock y realmente eso es porque
tenemos el concepto de que los cursos que ya pasamos ya nunca más se deben tocar porque ya estoy en otros cursos y solamente fueron requisitos para pasar de año, pero no me sirven. Y estamos demostrando que eso es completamente falso. Tiene la obligación de repasar sus cursos anteriores, sirve acá anatomía, sirve microbiología, sirve farmacología, sirve semiología para poder hacer una medicina adecuada. ¿Por qué microbiología? Les cuento un solo caso para terminar. Un paciente que urología nos llamaron con una interconsulta porque seguía con fiebre y pedían cambio de rotación de antibióticos. Fuimos a evaluar el caso y el paciente tenía una prostatitis crónica y tenía 20 días con meropenem vancomicina. Los urólogos dan unos tratamientos así, bombazos, sin ningún control. Una prostatitis crónica, meropenem vancomicina. Si uno revisa las etiologías de esta patología, encontramos, por ejemplo, una de ellas al micoplasma. Micoplasma hominis es una de las causas, y de hecho ese fue el causante del problema en el paciente. Pero el micoplasma, doctores, no tienen pared celular. Y entonces los beta-lactámicos no sirven porque atacan la pared celular. Entonces el meropenem vancomicina, así lo hayan usado un año, nunca iba a mejorar al paciente. Y es un concepto tan básico de microbiología, pero otros especialistas no recuerdan sus clases de microbiología. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de conocer todos los cursos básicos. Cuando lo rotamos al antiguo y menospreciada doxiciclina, que es una tetraciclina, a los 5 días el paciente cayó la fiebre y fue dado de alta para tratamiento ambulatorio. Así de simple. Entonces, miren cómo usamos incorrectamente los antibióticos por no saber conceptos básicos de microbiología. Entonces, moraleja, por favor, si ustedes háganse una autocrítica, si tienen problemas en farmacología, empiecen a repasar porque es importante. No va a saber manejar antibióticos correctamente si no saben farmacología. Así que es importante estar en revisión constante. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, una consulta. Mencionó Sí. que el doctor Ramírez había dejado un encargo para la entrada. ¿Perdón? Mencionó que el doctor Ramírez le había dejado un encargo Ah, para sí, la... sí, justo. Me dice que se había tratado de comunicar con usted, pero que no ha podido. Y apenas ahorita cerremos la sesión, se comunica con él para que él ingrese a hacer su actividad inmediatamente después de la mía. Ese era el mensaje que me acaba de mandar, ¿sí? Bien, entonces ya estamos aquí a las 9, creo que le toca al doctor, así que voy a detener la grabación. Les estoy debiendo la charla de ayer y la de hoy, les voy a enviar más tarde a la delegada, a Nelia, para que comparta con